Universidad Vasconcelos, doctorado en educación, asignatura Estadística aplicada a la investigación educativa. Doctor Rodolfo Carlos Santillana Vallejo, doctorante, la de Araceli Morales Interior. Hola, mi nombre es Lady Araceli Morales Interior. En esta videocápsula presentaré una explicación general de los temas abordados a lo largo de las 4 unidades de la materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Durante este recorrido se analizarán contenidos fundamentales como la importancia de la estadística en el ambiente educativo, la organización e interpretación de datos, las medidas de tendencia central y dispersión, la distribución normal, la campana de Gauss, así como elementos de la estadística inferencial, incluyendo la estimación, la prueba de hipótesis y la diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica. Asimismo, intentaré un estudio de caso con el contexto escolar en que aplicaré diversas herramientas estadísticas para analizar la información e interpretar resultados, mostrar cómo la estadística permite comprender problemáticas reales dentro del campo educativo y apoyar la forma de decisiones. El propósito de esta videocápsula es mostrar de manera clara y práctica cómo los conocimientos adquiridos en la materia pueden emplearse para analizar situaciones concretas y contribuir a la mejora de los procesos educativos. Unidad 1. Investigación educativa. Tema: la estadística en la investigación educativa. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a explicar los temas más importantes de la unidad 1 de la investigación educativa, relacionados con la estadística en la investigación educativa. Temas fundamentales de la unidad 1 son el análisis de datos en el proceso de investigación, medición y escala, estadística descriptiva e inferencial, selección del tema a investigar. 1. El análisis de datos en el proceso de investigación. Investigación educativa. Cuando hablamos de investigación educativa, uno de los pasos más importantes es el análisis de datos. Analizar datos significa organizar, revisar e interpretar la información recolectada con el fin de obtener conclusiones claras y precisas que permitan responder a los objetivos de la investigación. Por ejemplo, una investigación educativa en el área de preescolar sería: si una maestra desea investigar por qué los alumnos presentan bajo rendimiento escolar, puede aplicar encuestas, observaciones o entrevistas. Sin embargo, recolectar la información no es suficiente. Lo verdaderamente importante es darle sentido a esos datos. Dentro del análisis de datos encontramos dos grandes tipos. El primero, datos cualitativos. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de los datos cualitativos? Son aquellos que se expresan de manera verbal o descriptiva. Se obtienen, por ejemplo, mediante entrevistas abiertas, en discusiones o observaciones. Son datos que nos ayudan a comprender experiencias o comportamientos. Dentro del análisis de datos encontrados, el segundo es datos cuantitativos. ¿Qué nos referimos? ¿Qué son los datos cuantitativos? Son los que se expresan numéricamente, o sea, usamos números. Allá un ejemplo sería edades, calificaciones, número de asistencias o el resultado de evaluaciones. Estos datos nos van a permitir realizar mediciones y comparaciones objetivas. Además, el análisis de datos sigue una estructura básica en 5 pasos.
1. Definir las preguntas de investigación. 2. Establecer prioridades de medición. 3. Recolectar los datos. 4. Analizar la información. Y 5. Interpretar los resultados. Esto demuestra que el análisis de datos no es solo hacer cuentas, sino un proceso ordenado para transformar la información en conocimiento para la educación. Medición y escala. Ahora pasamos al segundo tema, que es medición y escala. La estadística representa medir las características de aquello que se investiga. Para ello debemos reconocer qué tipo de datos tenemos. Los tipos de datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Cuando nos referimos a un dato cualitativo es porque describe o categorías, por ejemplo, sexo, estado civil, tipo de escuela o respuestas sí, no. Pasamos al otro tipo de datos, que es el cuantitativo, que expresa cantidades numéricas y se divide en dos: continuos, cuando pueden ser tomados de muchos valores dentro de un intervalo, como la edad, la altura o el peso. Los discretos, a eso nos referimos cuando representan conteos exactos, como el número de hermanos o número de alumnos de un salón. Cuando hablamos de escala de medición, son fundamentales porque determinan cómo se pueden analizar los datos. Existen 4, que son: 1. Escala normal. Esta nos sirve para clasificar en categorías sin orden. Ejemplo de ellos son género, color de uniforme o turno escolar. Aquí solo se identifican diferencias entre categorías. 2. La escala ordinal. Además de clasificar o establecer su orden, acá tenemos los ejemplos de excelente, bueno, regular y adelante. Sabemos cuál categoría es mayor, menor, pero no la distancia exacta entre ellos. Pasamos a la tercera categoría, que es la escala de intervalo. Permite ordenar y medir distancias iguales entre valores, pero no tiene un cero absoluto. Un ejemplo sería clásico de la temperatura en grados Celsius. Allá sería un ejemplo de esto. Y por último, la escala de razón. Tiene las propiedades de la escala de intervalo, pero además cuenta con un cero real. Por ejemplo, peso, estatura, edad o tiempo. Esta escala permite hacer comparaciones más precisas. En investigación educativa, conocer la escala de medición es muy importante porque de ello depende qué tipo de operación o procedimientos estadísticos se pueden utilizar. Estadística descriptiva inferencial. En ese tema es el tercer tema que nos menciona
la estadística descriptiva e inferencial. Acá, cuando hablamos de estadística descriptiva, se encarga de organizar, de resumir, de presentar los datos por medio de tablas gráficas y medidas estadísticas. Por ejemplo, si un grupo de alumnos calculamos el promedio, la media o representamos los resultados en una gráfica de barras, estamos usando estadística descriptiva. Su función principal es mostrar de forma clara cómo los datos que ya tenemos, pero sin generalizar los resultados y toda una población. Cuando hablamos de la estadística inferencial, en cambio, permite hacer conclusiones o inferencias sobre una población a partir de una muestra. Ejemplo, si se toma una muestra de estudiantes de una escuela para conocer sus hábitos de lectura, con la estadística inferencial se puede hacer estimaciones sobre el acompañamiento total de los alumnos, siempre considerando un margen de error. Ambas son indispensables dentro de la investigación educativa, ya que primero necesitamos describir los datos y después, si el estudio lo permite, hacer inferencias. Población y muestra. Finalmente hablaremos de la población y la muestra. La población es el conjunto total de elementos e individuos que comparten una característica que son objeto de estudio. Por ejemplo, si se investiga el rendimiento académico de todos los alumnos de una secundaria, entonces todos esos estudiantes constituyen la población. Cuando hablamos de muestra, la muestra es un subconjunto representativo de esa población. Se selecciona para ahorrar tiempo, esfuerzo, recursos, sin necesidad de estudiar a todos los integrantes de la muestra. Para que una muestra sea representativa, debemos tener en cuenta que debe cumplir ciertas características. Aleatoriedad en la selección, tamaño apropiado, similitud con la población, ausencia de sesgos, validez y fiabilidad en la medición. Esto es esencial porque a la muestra no representa absolutamente a la población. Los resultados de la investigación pueden ser incorrectos o poco confiables. Con esto podemos concluir que la estadística es una herramienta fundamental en la investigación educativa porque permite recoger, organizar, analizar e interpretar datos de manera objetiva. En esta unidad 1 aprendimos que el análisis de datos ayuda a transformar información en conclusiones útiles. La medición y las escalas permiten identificar correctamente las variables. La estadística descriptiva resume la información, mientras que la inferencial permite organizar resultados. La población y la muestra son conceptos claves para desarrollar investigaciones válidas y confiables. Gracias a estos elementos, los investigadores y docentes pueden tomar mejores decisiones, comprender problemáticas educativas y proponer estrategias de mejor
basadas en evidencias. Unidad 2. Acá vemos estadística descriptiva. ¿De qué trata esa unidad? Trata sobre la estadística descriptiva, es decir, el conjunto de procedimientos que permiten organizar, resumir, representar e interpretar datos de manera clara. Su finalidad se transforma es una gran cantidad de información en resultados comprensibles y útiles para el análisis educativo. En esta unidad se estudia cómo contribuye las distribuciones de frecuencia, cómo representa la información mediante gráficas, cuáles son las propiedades de las distribuciones y cuáles son las principales medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda. Representación gráfica de una distribución de frecuencias. La unidad también enseña que los datos pueden representarse visualmente mediante diferentes tipos de gráficas. Entre las más importantes están diagrama de barras para variables categóricas, diagrama de sectores o pastel para mostrar proporciones o porcentajes, pictograma que resulta el más atractivo visualmente, polígono de frecuencia útil para comparar distribuciones, histograma usado en variables cuantitativas continuas. Estas representaciones facilitan la comprensión de los datos y hacen más clara su interpretación, especialmente en la investigación educativa. Propiedades de las distribuciones de frecuencias. Otro punto importante es que las distribuciones no siempre tienen la misma forma. La unidad menciona algunos patrones como distribución uniforme o rectangular, distribución normal. Además, señala que al describir una distribución se pueden considerar aspectos como la posición, la dispersión o variabilidad. Esto ayuda a entender los datos más concentrados, dispersos o si presentan cierta forma particular. Medidas de tendencia central. Finalmente, la unidad abordó las medidas de tendencia central que sirven para identificar el valor más representativo o central de un conjunto de datos. Los principales son media aritmética, que esto es el promedio de los datos. Mediana es el valor que divide los datos ordenados en dos partes iguales. Para calcular, primero se ordena de menor a mayor. La moda es el valor más repetido o que se repite. Estas medidas permiten resumir grandes cantidades de información en un solo valor y facilitan la comparación entre grupos o resultados. La unidad también aclara que es recomendable complementarlas con medidas de dispersión, porque todas no siempre describen completamente una distribución. En la unidad 2 vimos la organización y representación de datos. En esta unidad se revisó cómo se organizan los datos mediante tablas de frecuencia y cómo representarlos gráficamente para facilitar la lectura e interpretación.
Entre los elementos principales se encuentra la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. La estadística descriptiva es fundamental porque enseña a organizar, resumir, representarse e interpretar los datos de una manera clara y ordenada. Gracias a las distribuciones de frecuencia, las gráficas y las medidas de tendencia central, es posible comprender mejor la información obtenida en una investigación educativa. Permite transformar datos aislados en un resultado, facilitando la toma de decisiones y el análisis de fenómenos en un ámbito escolar. Medidas de dispersión. ¿De qué trata esa unidad? Trata sobre las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad o propagación. Estas medidas sirven para identificar qué tanta dispersidad existe entre los datos dentro de una muestra o población. Es decir, no solo se interesa sobre el valor central de un conjunto de datos, sino también en los datos están muy juntos o muy separados entre sí. Esta unidad se estudiaron 4 medidas principales: rango, variancia, desviación estándar, coeficiente de variación. Estas herramientas son importantes porque ayudan a interpretar mejor la información estadística y comprender el comportamiento real de los datos. Un ejemplo en preescolar: supongamos que en el jardín de niños se registran las edades de un grupo de primero de preescolar y el otro del tercero. En un grupo, casi todos los niños tienen 3 años y 3 años 4 meses. En el otro grupo, las edades van de 3 años hasta casi 5 años. Aunque ambos grupos pueden ser o tener una edad promedio parecida, la dispersión es distinta. En el segundo grupo hay más variabilidad. Las medidas de dispersión complementan a las medidas de tendencia central. Uno de los puntos más importantes de esta unidad es atender que no basta con conocer la media, la mediana o la moda. También es necesario saber qué tan alejados están los datos del centro, porque 2 grupos pueden tener el mismo promedio, pero comportarse de manera muy distinta. Rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla. Se obtiene restando el valor mínimo o valor máximo. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Lo importante del rango es rápido y fácil de calcular. Esto da una idea general de la amplitud de datos. Es sensible a valores extremos. No toma en cuenta los valores intermedios. Por eso el rango se usa como una medida inicial o aproximada de la dispersión. Un ejemplo en el jardín de niños del rango es, por ejemplo, si registramos cuántos días faltaron a clases 5 niños en un mes, nos dan 1, 2, 3, 4, 6. El valor mayor es 6 y el menor es 1. El rango, ¿cómo lo calculamos? Rango es igual a 6 menos 1 igual a 5. Eso significa que entre el niño
que menos faltó y el que más faltó, hay una diferencia de 5 días. Idea clave para decir entonces que son 5 días que existe de diferencia. El rango da una idea más rápida de la amplitud de los datos, pero no considera lo que ocurre con los valores intermedios. Entre las medidas de dispersión está varianza. Varianza mide cuántos se alejan de los datos respecto a la media. Para calcular, se compara todos los datos con la media y se elevan estas diferencias al cuadrado, luego se promedia. Lo importante de la varianza toma en cuenta todos los datos del conjunto. Siempre es positiva, permite medir de forma más precisa la variable. Punto clave. ¿Cuál es este punto clave? Que su desventaja es que sus unidades quedarán al cuadrado, por lo que a veces su interpretación no resulta tan directa. Varianza. Un ejemplo de varianza en preescolar. Por ejemplo, imaginemos que se observa cuántas figuras geométricas identificaron correctamente 5 niños en una actividad. 8, 8, 9, 8, 7. Aquí los datos son muy parecidos, por lo tanto la varianza será pequeña. Habrá otro grupo que obtiene 3, 10, 6, 9 y 2. En este caso, los resultados son más distintos entre sí, así que la varianza será mayor. Esto nos da idea que la varianza ayuda a saber si los resultados de los niños son homogéneos o si hay mucha diferencia entre ellos. Si los datos están más juntos, la varianza será pequeña. En las medidas de dispersión se encuentra la desviación estándar. La desviación estándar se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza. Esto permite que el resultado quede en las mismas unidades que los datos originales, lo que hace más fácil de interpretar. Lo más importante de la desviación estándar es que indique cuándo se alejan los datos de la media. Siempre es positiva. Por ser cero, si todos los datos son iguales. Entre mayor es su valor, mayor dispersión existe. Una de las mismas unidades que la variable estudiada. El documento que se vio de la unidad señala que una regla empírica útil de la desviación estándar puede estimarse aproximadamente como la cuarta parte del rango, R sobre 4. El ejemplo de desviación estándar en un jardín de niños, podemos ver que supongamos que una educadora registra cuántos colores reconocen sus alumnos. En el grupo A tiene 9, 10, 9, 8 y 9. El grupo B, 4, 10, 6, 9 y 7. Ambos grupos pueden tener un promedio similar, pero en el grupo A los datos están más cercanos entre sí, mientras que en el grupo B están más dispersos. ¿Qué significa eso?
que la desviación estándar pequeña, los niños tuvieron resultados muy parecidos. La desviación estándar grande, hubo mucha diferencia entre los resultados de los niños. La desviación estándar permite saber si el desempeño del grupo es uniforme o existe mucha variación entre los alumnos. En las medidas de dispersión existe también el coeficiente de variación. El coeficiente de variación relaciona la desviación estándar con la media y se expresa en porcentaje. Se utiliza para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos, incluso si pertenece a diferentes poblaciones. Lo importante del coeficiente de variación permite comparar qué grupo tiene más o menos variabilidad. Se expresa en porcentajes, como ya habíamos mencionado. Es útil cuando dos grupos tienen la misma media, pero diferente dispersión. En el coeficiente de variación, un ejemplo en preescolar es cuando una maestra compara dos grupos del jardín de niños en una actividad de conteo del 1 al 10. El grupo A, casi todos los niños cuentan de forma parecida. En el grupo B, algunos niños cuentan muy bien y otros aún prestan mucha dificultad. Aunque los promedios pueden ser o parecer semejantes, el coeficiente de variación permite identificar cuál grupo tiene más variabilidad. El coeficiente de variabilidad pequeña es que los datos son parecidos entre sí. Y el coeficiente de variación grande, los datos están más dispersos o diferentes. El coeficiente de variación compara la variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que sirve para observar que el grupo de niños tuvo resultados más parecidos y que el grupo presentó mayor diferencia en su desempeño. Lo importante, este coeficiente ayuda a comparar qué grupo es más uniforme en sus resultados y cuál presenta más diferencias entre sus alumnos. En la unidad 3 vimos que trataron de las medidas de dispersión, cual nos permite conocer variabilidad de los datos dentro de un grupo. Estas medidas son fundamentales en la investigación educativa porque ayudan a interpretar mejor la información. Vimos que en el nivel preescolar analizamos que la aplicación permite analizar situaciones reales en el aula, como la asistencia, edades, aprendizajes y el desempeño de los niños. Por ello es importante el rango de varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esto fortalece el análisis estadístico y apoya a las decisiones pedagógicas más informadas. Unidad 4. En esta unidad 4 trató sobre la distribución normal, también llamada campana de Gauss, y sobre la estadística inferencial, que explica cómo se comparten muchos datos numéricos cuando se distribuyen de forma simétrica alrededor de una media y cómo a partir de una muestra se pueden hacer inferencias sobre una población. Explica que la distribución normal surge de observar cómo se comparten muchos datos numéricos en un histograma y polígonos de frecuencia, cuando la cantidad de datos aumenta. La forma de distribución se suaviza hasta parecer una
curva en forma de campana. Esta curva representa la función de densidad de la distribución normal. Parámetros de la distribución normal. La distribución normal está determinada en dos parámetros, la media y la desviación estándar. Cuando hablamos de la media, indica la posición de la curva sobre el eje horizontal, mientras la desviación estándar indica qué tan ancha o angosta es la campana. Si la desviación estándar aumenta, la curva se vuelve más plana y los datos están más dispersos. Disminuye la curva más alta y se concentra alrededor de la media. Propiedades de la distribución normal. Entre las propiedades más importantes que menciona el documento están: tienen una sola moda y coinciden con la media y la mediana. Es simétrica respecto a la media. El área total baja la curva es 1. Existe un 50% de probabilidad de observar un valor menor que la media y 50% se observa uno mayor. Aproximadamente mediante el 95% de los valores se encuentra dentro del intervalo de dos desviaciones estándar alrededor de la media. En la figura de la página 5 de nuestros documentos se mostró precisamente el significado del área bajo de la curva, es decir, cómo una zona bajo la campana representa la probabilidad. Importancia de la normalidad. Este documento aclara que muchos métodos estadísticos suponen que los datos siguen una distribución normal. Por eso recomienda revisar si la muestra realmente puede considerarse normal. Si no se cumple ese supuesto, se pueden usar transformaciones o métodos no paramétricos. Estadística inferencial. En esta unidad también se aborda la estadística inferencial, diseñada como el conjunto de métodos que permite inferir cómo se distribuye una población a partir de una muestra representativa. Para que funcione bien, debe basarse en una técnica adecuada y en una muestra suficientemente representativa y de tamaño apropiado. Población, muestra, parámetro y estadístico. Se explica que población es la totalidad de elementos bajo estudio. Muestra, parte representativa de la población. Parámetro, valor que describe a la población como la media población o la varianza poblacional. Estadístico, valor calculado con los datos de las muestras como la media muestral o la varianza muestral. Distribución muestral y teorema del límite central. Explica la distribución muestral como la distribución de probabilidad de un estadístico obtenido de todas las muestras posibles de un mismo tamaño. También señala que para muestras grandes, la media muestral se distribuye aproximadamente como una normal estándar cuando es mayor o igual a 30, gracias al teorema del límite central.
y pruebas de hipótesis. La estadística inferencial se divide en estimación y prueba de hipótesis. La estimación busca aproximar el valor de un parámetro poblacional usando datos muestras y puede ser puntual o mediante intervalos de confianza. La prueba de hipótesis sirve para decir con cierto riesgo de error si se rechaza o no un supuesto planteado por el investigador. Estadística paramétrica y no paramétrica. En el documento que vimos de la unidad, cierra explicando que la estadística paramétrica generalmente exige el supuesto de normalidad, mientras que la no paramétrica se utiliza cuando ese supuesto no se cumple. También indica que los métodos no paramétricos son especialmente útiles cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Como conclusión, en la unidad 4, que nos explicó que la distribución normal ayuda a entender cómo se acomodan los datos alrededor de la media y que la estadística inferencial permite usar una muestra para hacer conclusiones sobre una población. Analizando ejemplos, aterrizándolo en mi área de preescolar, estos conceptos pueden aplicarse al analizar estatura, peso, conteo, reconocimiento de colores o el resultado de actividades, ayudando a interpretar mejor el aprendizaje de los niños. Estudio de caso. Acá usamos la aplicación de herramientas estadísticas en un grupo mixto de preescolar. Ya lo llevamos a nuestro área laboral, haciendo el análisis estadístico del nivel de logro de un grupo mixto de primero A y segundo B de preescolar. El presente estudio de caso se realiza con un grupo mixto de preescolar conformado por alumnos de primero A y segundo B, con una matrícula total de 22 niños. Para el análisis se retoman los resultados del concentrado grupal en los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. El propósito fue aplicar herramientas estadísticas que permiten describir e interpretar el nivel de logro de los aprendizajes del grupo. Problema del estudio. ¿En qué nivel de logro se encuentra el grupo mixto de preescolar y qué tendencias estadísticas pueden identificar a partir de los resultados de evaluación? El objetivo general: analizar mediante herramientas estadísticas descriptivas el desempeño escolar del grupo mixto de primero A y segundo B de preescolar en los campos formativos evaluados. Los datos integrados del grupo mixto se trabajaron bajo el programa de Excel para graficar y toda la información, concentrarlo y buscar las tablas de frecuencias, de los intervalos, todo, y los gráficos. Los resultados por campos formativos. Estos datos se obtienen al integrar el resultado de primero A y segundo B para 1A, la muestra en lenguajes, 4 en esperado, 7 en desarrollo y 5 requieren apoyo.
Y así se fue describiendo cada uno de los campos, cómo fueron integrando el total de alumnos en los 3 niveles que son esperados de desarrollo y que requieren apoyo. En mi estudio de caso se aplicó las herramientas estadísticas. Tomé un estudio de caso concentrado grupal en la evaluación correspondiente a los grupos de primero A y segundo B de preescolar en sus 4 campos formativos. Es una población de 22 estudiantes. Es un grupo mixto, como habíamos mencionado, de primero A y segundo B. Las herramientas que se manejaron son frecuencias, tendencia central, dispersión y gráficas y valoración de la normalidad. Vamos a empezar con los datos de origen, después vamos a pasar a una base que creamos, cómo lo codificamos en los campos, cada uno de los 4 campos, y para dar conclusión. En los datos, hicimos los datos que son los 4 campos formativos del primero A y del segundo B. Entonces veamos el grupo, el grado, el número de estudiantes y manejamos 3 niveles, el esperado, el desarrollo y el de requiere apoyo, y de los de están de alguna necesidad o de usar, y nos arroja también el rezago. Hicimos una columna. Más bien son de los alumnos que por alguna circunstancia faltan y pues no han logrado por las faltas consolidar los campos. Acá vamos viendo creamos una base codificada donde acá observación es la observación de los 22 alumnos con el grupo, o sea, lo que es el grupo mixto. Acá están los 4 campos formativos y cómo damos un nivel 1, cómo está el alumno 1 que tiene sus campos, cómo los ha desarrollado, ¿no? Acá tenemos 2 y así vamos viendo los del lenguaje en los diferentes campos y sus niveles. Después pasamos al primer campo, que es lenguaje, y acá sacamos una tabla de frecuencias donde ya hemos puesto los que requieren apoyo en desarrollo y esperado, ¿no? El 1, el 2 y el 3 que le ponemos a nosotros de acuerdo a la tabla de frecuencias, ¿okay? Donde buscamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y los porcentajes. Acá damos el indicador de la media aritmética, la mediana, la moda y el rango, la varianza estándar, el coeficiente de los valores, el rezago que tenemos. Y acá graficamos, no lo graficamos con una campana de Gauss porque no aplica. Lo que aplica sería una gráfica de barras, que es la mejor opción. Después pasamos al otro campo, que es de saberes y pensamientos. Lo mismo, hicimos nuestra tabla de frecuencias, nuestras medidas de frecuencia de tendencia central, cada una, ¿ok? ¿Para qué hacemos esto? Para interpretar, ¿no? La medida, donde se ubica, o sea, la media se ubica cerca del 2, pero con mayor proporción requiere apoyo. Entonces esto es para lo que hacemos el estudio de caso. Hicimos una gráfica de barras, ya que no aplica la campana de Gauss. Acá tenemos igual el otro campo de ética y naturaleza, lo mismo procedimos a hacer con el Excel. Por último, el último campo que evaluamos es el humano y lo comunitario, ¿ok? Siempre manejando en escala 1, 2, 3, que es lo que requiere apoyo y desarrollo. Hicimos nuestras tablas de frecuencia, las de medidas de tendencia central, nuestro gráfico, para que allá nos sale
para que podamos saber que la media más baja y el porcentaje más pequeño se encuentran en este esperado. Entonces, para que veamos si qué se sugiere priorizar. En resumen, tenemos que los 4 campos formativos en esta tabla de tendencia central, de la desviación estándar, todo nos arrojan los valores con el Excel usando las fórmulas de cada, lo hacen automático y hacemos para lograr los hallazgos principales. Y pues en resumen podemos decir que en las 4 unidades la media, la moda son 2, lo que indica que el nivel dominante es de desarrollo. La media más alta aparece en lenguajes, mientras que la más baja corresponde del humano y lo comunitario. No es recomendable asumir la normalidad o campana de Gauss en este caso, porque la naturaleza original es ordinal y discreta de la variable, así que lo volvemos a graficar en la gráfica de barras. Y con eso hemos terminado nuestro estudio de caso, que en este caso lo hicimos en Excel, para que sabamos que vamos a trabajar, cómo van desarrollando los niños este campo, que son 4, y saber en qué campo hay que fortalecer. Tablas de frecuencias y porcentajes. Podemos ver acá, observando que en lenguajes esperado, 5 alumnos tuvieron el 22.7%, que en desarrollo 11 alumnos 50%. Requieren apoyo 6 alumnos, viene siendo un 27.3%. En saberes y pensamiento científico, en esperado tuvimos a 4 alumnos, con esto sería un 18.2%. En desarrollo 11 alumnos con 50%. Requieren apoyo 7 alumnos, 31.8%. En la ética y naturaleza y sociedades, en esperado 2, los alumnos vienen siendo un 91.1 en porcentaje. El desarrollo, 16 alumnos, tenemos un porcentaje de 72.7%. Requieren apoyo 4 alumnos, viene siendo un 18.2%. Del humano y lo comunitario, en lo esperado, tenemos un alumno, 4.5%. En desarrollo, 16 alumnos, 72.7%. Requieren apoyo 5 alumnos, 22.7%. Esta es la interpretación, la categoría con mayor frecuencia en los 4 campos en desarrollo, lo que muestra que el grupo mixto presenta avances, aunque todavía no consolidan plenamente los aprendizajes esperados. Los PDAs, esto se observa con mayor claridad en ética y naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario, donde 16 de 22 alumnos se ubican en desarrollo. Frecuencia global del grupo mixto. Como son 22 alumnos evaluados en los 4 campos, se obtiene el 88 registros en total, esperados 12, en desarrollo 54 y requieren apoyo 22. Porcentaje global en esperado tenemos 13.6% y en el desarrollo 61.4%, que requieren apoyo el 25%. Esa es la interpretación global. El análisis general indica que más de la mitad de los registros del grupo mixto se concentran en desarrollo, lo que sugiere que los alumnos avanzan en sus procesos de aprendizaje, pero aún requieren acompañamiento para alcanzar mayor consolidación. Medidas de tendencia central. Para facilitar el análisis del estudio
Acá ese análisis estadístico se puede codificar que requieren apoyo es igual a 1, en desarrollo igual a 2 y en esperado igual a 3. Con esa escala, los promedios por campo son campo formativo, el promedio en lenguaje 1.95, en saberes científicos 1.86, en ética y sociedades 1.91, del humano y lo comunitario 1.82. Por lo que interpretamos que los promedios de los 4 campos formativos se acercan de 2, lo que confirma que el nivel predominante del grupo mixto es en desarrollo. El campo con promedio más bajo es del humano y lo comunitario, lo que indica que ahí se requiere mayor intervención pedagógica. Moda y mediana. Moda está en desarrollo. La mediana se encuentra igual en desarrollo. Por lo que podemos interpretar que tanto la moda como la mediana se ubican en desarrollo, lo que refuerza la idea de que esa es la tendencia central del grupo mixto. No se trata de un grupo con predominio en rezago extremo, pero tampoco con consolidación amplia en el nivel esperado. ¿Qué es NEE? NEE son las necesidades educativas especiales. Acá analizamos las EEE y el rezago. Los alumnos que requieren apoyo y aportaciones adicionales para aprender y participar en la escuela. Esas NE pueden ser permanentes o transitorias. Acá en el documento que creamos, donde hicimos nuestro reporte en este estudio de caso, reportamos que 2 alumnos con necesidades educativas especiales. Tenemos en primero A y segundo B no tenemos niños con necesidades educativas especiales. Además, en varios campos aparecen alumnos en rezago asociado a muchas inasistencias, tanto del grupo de primero A como el grupo de segundo B. Esto permite interpretar que el desempeño del grupo mixto no depende solo del aprendizaje escolar, sino también de factores como la asistencia y el acompañamiento específico a los alumnos que requieren apoyo adicional. Acá analizamos el estudio de caso del grupo de primero A y segundo B de preescolar, del jardín de niños. Los hallazgos principales son los siguientes. El grupo mixto está integrado por 22 alumnos, de los cuales la mayoría se ubican en el nivel en desarrollo. Lenguajes presentan una distribución más equilibrada que los otros campos, aunque todavía hay 6 alumnos que requieren apoyo en saberes y pensamiento científico. Muestra una proporción importante de alumnos que requieren apoyo, con 7 casos tenemos. Ética, naturaleza y sociedades y del humano y lo comunitario son los campos con mayor concentración en desarrollo y menor presencia en esperado. El rezago se relaciona con muchas inasistencias, por lo que el seguimiento escolar y la comunicación con las familias son variables importantes para la mejora. Acá tenemos gráficas. Estas son las que corresponden mejor al estudio de caso. Gráfica de barras para comparar los niveles de logro por campo.
Gráfica circular para mostrar la distribución global del grupo. Gráfica de porcentaje para interpretar mejor el campo. Gráfica de promedio para apoyar la explicación de la media ordinal. Estudio de caso, no se aplicó la campana de Gauss, ya que los datos analizados corresponden a niveles de logro de aprendizaje esperado en desarrollo y requiere apoyo, los cuales son de naturaleza cualitativa ordinal. Por ello, las herramientas estadísticas adecuadas fueron la tabla de frecuencias, los porcentajes, la media ordinal, la media, la moda y las gráficas de barra y circular. La campana de Gauss se aplica si tuviera, por ejemplo, calificaciones numéricas individuales o puntaje de una prueba de todos los alumnos. Por lo que concluimos en este estudio de caso, a partir de la aplicación de herramientas estadísticas como tablas de frecuencia, porcentaje, media, mediana y moda, se concluye que el grupo mixto de primero A y segundo B se encuentran predominantemente en el nivel en desarrollo. Esto significa que las niñas y los niños muestran avances en sus aprendizajes, pero todavía requieren estrategias de intervención, reforzamiento y acompañamiento individualizado para alcanzar el nivel esperado en mayor proporción. Asimismo, el análisis permitió identificar que las inasistencias y la atención a alumnos con necesidades especiales son factores que deben considerarse dentro de la planeación docente y la toma de decisiones pedagógicas. Este estudio de caso demuestra que la estadística aplicada a la investigación educativa permite organizar, interpretar y valorar información real del aula, especialmente en un grupo mixto donde conviven distintos niveles de avance y necesidades de apoyo. Gracias a estas herramientas es posible fundamentar decisiones pedagógicas y diseñar estrategias más pertinentes para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos. Nota metodológica podríamos poner en el lenguaje de primero A. Acá en que realizamos este documento muestra una diferencia entre la tabla por el campo y el concentrado general en el dato de rezago. Por eso, para el análisis principal del grupo mixto, conviene sostener sobre los datos esperados el desarrollo y el requiere apoyo, que sí son consistentes en el documento que se crea para que todos los datos estén concentrados. Muchas gracias por su atención. Espero que esta videocápsula haya sido clara y significativa para comprender la aplicación de la estadística en la investigación educativa. Recordemos que la estadística es una herramienta clave para comprender y mejorar nuestra práctica educativa. Gracias por su atención. Espero que la videocápsula haya mostrado de manera clara cómo la estadística aplicada contribuye al análisis e interpretación de los procesos educativos.